académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Quiero iniciar esta entrevista dándole la bienvenida a quienes nos ven a través de los medios oficiales de comunicación de nuestra escuela, en especial al profesorado, alumnado y público en general. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Esta entrevista tiene como objetivo analizar las problemáticas sociales de niñas, niños y adolescentes producto de esta etapa de confinamiento por el COVID-19. De alguna manera, la idea es poder vislumbrar algunos retos y desafíos que enmarca esta pandemia. Te doy la más cordial de las bienvenidas, estimado Daniel, y te agradezco este espacio. Quiero iniciar esta entrevista preguntándote, a más de 100 días del arranque de la jornada de sana distancia que inició el pasado 23 de marzo, ¿cuál es el diagnóstico social en relación a avances, desafíos que desde tu posición como secretario ejecutivo del CIPINA realizas sobre la situación de este sector durante esta etapa de confinamiento? Te escuchamos. Muchas gracias, Pedro Daniel, y por tu conducto a quienes nos van a escuchar posteriormente a esta grabación. Quisiera decirte que desde la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, desde un inicio de la pandemia, colocamos la preocupación de que ya había temas, brechas que podían agravarse durante la pandemia. Y por eso empezamos a dialogar directamente con muchos municipios del país y hemos dialogado a lo largo de estas semanas con muchos municipios del país, con los sistemas municipales de protección de niñas, niñas y adolescentes, para conocer de viva voz cómo se encontraban los niños, cómo estaban las acciones y capacidades gubernamentales para hacerlo. ¿De dónde partía esta preocupación? Primero, ya los indicadores nos venían señalando que teníamos serios problemas en materia, por ejemplo, de violencia al interior de los hogares. Y nuestra hipótesis es que estas realidades pues iban a ir agravando conforme iba a ir sucediendo las semanas, la propia realidad de las familias iba a ir complejizando como el escenario. Así que uno era el tema de la violencia al interior de los hogares. La segunda era que ya de por sí los datos que hemos venido recogiendo en periodos anteriores nos iban señalando que entre el mundo adulto y el mundo de los niños en las familias mexicanas hay hasta un diferencial de 12 puntos porcentuales dependiendo de la región del país y las características sociodemográficas en relación a la pobreza. Esto significa que las carencias materiales de los niños son mayores que el mundo adulto. En esta lógica adultocéntrica que hablamos, en donde el adulto joven, hombre productivo, pues es el que consume más recursos, y en los extremos se encuentran los niños más pequeños y los adultos mayores. Por lo tanto, a medida que baja la edad, menores de 17 son más pobres, luego los de edad escolar entre los 7 y los 11, y los más pobres de los pobres, es una paradoja y una gran preocupación que ya traíamos, es que los niños de la primera infancia son quienes más reciben el impacto y los efectos de la pobreza y las carencias sociales en las familias, que es cuando se decide prácticamente el proyecto de ser humano en la primera infancia, ¿verdad? Es donde el cerebro, la plasticidad, las emociones, la manera de resolver conflictos están teniendo como la posibilidad de enfrentarse en la vida, ahí se deciden. Y ahí es donde menos recursos tienen los niños. Bueno, también, pues las preocupaciones previas traíamos sobre el abuso sexual, que ya había, la situación de los niños migrantes, y para no citar toda la gran realidad, pues las diferencias estructurales que existen en el país, en los niños y niñas indígenas o que viven con alguna discapacidad. Esto lo presuponíamos que iba a complicarse en el escenario. Por lo tanto, pues empezamos efectivamente en este diálogo con los municipios, recogíamos información y generamos una estrategia a sugerencia de la Secretaría de Gobernación para la atención de lo que le llamamos atención en la sana convivencia, para una sana convivencia. Y ahí nos dividimos un poco.
por un lado, las instituciones encargadas de la violencia de género, colocando un énfasis en el tema de la violencia hacia las mujeres, y nosotros enfatizando con 4 grandes líneas que eran, primero, el tema de protección, ¿verdad? Ahí logramos hacer un enorme esfuerzo con el 911. Creo que parte de los saldos de la pandemia ha sido que por primera vez el país tiene unificado un sistema de 911 con todos los números telefónicos locales, que antes no, antes cada estado pues tenía sus números, inclusive se divulgaban con mayor fuerza algunos otros números más locales o más focalizados, por ejemplo, adicciones o cosas de ese tipo. Y hoy por primera vez el 911 del país, que incluso le hemos llamado como el gran concentrador de todas las líneas de ayuda y de apoyo para canalizar casos en las familias. Sigue vigente, por cierto. Hicimos con ello mensajes amigables, ideas para perifoneo donde no llega, pues por supuesto, ni internet ni la televisión, y las radios comunitarias, e incluso con la traducción a algunas lenguas con apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y eso permitió que los niños conocieran que había un número donde podían hablar, ¿verdad? Tuvimos que sensibilizar, ha habido ya un par de cursos de capacitación a los servidores, porque muchas veces pues dicen, es que bromean, es que no son serios. A ver, pásame con tu papá, pues si en la casa el violentador es alguien de la familia, pues así no funciona, ¿verdad? Tuvimos que ir como haciendo sensibilización para que los operadores y las operadoras del 911 entendieran cómo un niño no va a denunciar o no va a preguntar como un adulto, ¿no? Esta visión adultocéntrica que tenemos todos en el chip, ¿no? Entonces, la segunda línea fue información, ¿verdad? Tenemos un reservorio de información, hay, yo no diría cientos, miles de aspectos de información, no solamente de México, sino de nivel internacional, accesibles, cursos de capacitación que ya habíamos encontrado ahí, ¿verdad? Que eran importantes que los servidores públicos durante esta etapa aprovecharan para formarse en muchos campos, ¿verdad? Pequeños compartibles, mensajes que pueden lanzarse por WhatsApp, etcétera, etcétera. Ese reservorio está, ¿verdad? Y lo hemos estado enriqueciendo. El tercero, la formación. Hay quiero decirte que muy rápidamente nos pusimos en alianza con Tejiendo Redes, una red de sociedad civil, y hemos desarrollado ya 23 conversatorios, un diálogo nacional con adolescentes, que después replicamos con un modelo y logramos que haya habido ya 33 diálogos directos entre autoridades, más de 200 y tantas autoridades locales, con casi 4,000 adolescentes en el país, directamente en este diálogo. Le propusimos incluso a la propia Secretaría de Salud ese famoso diálogo que tuvo el doctor Gatgatel con los niños, niñas y adolescentes, parte de este modelo que desde abril empezamos a desarrollar. Por lo tanto, ahí hemos tenido alrededor ya cerca de 100,000 servidores públicos que han visto los 23 conversatorios de manera directa, bueno, y miles de seguidores que después en la página web del CIPINA uno puede consultar las conferencias, ahí están también los materiales que los propios especialistas nacionales e internacionales colocaron sobre los temas, muy diversos. Ahí tenemos temas de uso de Internet, violencia hacia adolescentes, adicciones, embarazo infantil y adolescente, es una aberración decir embarazo infantil, abuso infantil, ¿verdad? Y muchos temas que se fueron recogiendo los municipios para devolverlos mediante estos conversatorios de 2 horas de duración, todos los martes y todos los jueves. Siguen vigentes, no los hemos concluido, seguimos con muchos temas. Otra herramienta fue, efectivamente, ya dije, protección, información, formación, este tema de la coordinación a nivel local, ¿no? Todas las semanas, los martes, tenemos un corte de caja con las secretarías ejecutivas estatales, además de estos diálogos de 2 o 3 diálogos a la semana con los municipios. Y ahí se iban revisando las estrategias de lo que iba funcionando y no funcionando. Nos dimos cuenta municipios con capacidades, con iniciativa, aunque no tuvieran recursos, ¿verdad? De
pues usemos a los trabajadores de limpieza, usemos a los bomberos, a los de seguridad pública con cierta capacitación para que brinden información a las familias. Y en otros casos, pues vimos municipios echados para atrás, decir, no se puede, hay que cerrarnos, no hay que, prácticamente no hay que salir nadie de casa. Alguien tenía que estar respondiendo a esas necesidades. Entonces, esa estrategia fue como el primer puntal para ir trabajando, y de ahí fue que empezamos a reconocer que necesitamos un acuerdo nacional. Pero si prefieres reformular una parte más de la pregunta, te platicaría posteriormente de las acciones indispensables que tomó el sistema ya el 30 de abril como política pública de los tres órdenes, de los tres niveles de gobierno y con muchas autoridades para sistematizar una estrategia de atención mucho más estructurada. Dentro de este diagnóstico que refieres aparece el incremento de los índices de las violencias, problema social que se presentó pues no solo en México, sino a nivel global. Las violencias, como lo señalas, pues generan un estrés postraumático que probablemente no pueda ser identificado a corto plazo. Por ejemplo, el caso de la violencia de tipo psicológica. Sin embargo, en otras etapas de desarrollo aparecen estas huellas que van dejando estas violencias. En ese sentido, ¿qué estrategias plantea la CIPINA para la atención de las violencias de las que fueron víctimas niñas, niños y adolescentes durante esta etapa de confinamiento? Bien, creo que es importante señalar que primero México se alimentó de las observaciones internacionales que tanto el secretario general de la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano del Niño elaboraron regional y internacionalmente frente a las consecuencias del COVID y violencia, entre otros, a los niños, niñas y adolescentes. Creo que fue muy importante que el sistema rápidamente pudo obtener esa información y además traducirla, porque de cierta manera el diagnóstico que ya traía Naciones Unidas y los órganos regionales nos daban como el foco de lo que había pasado ya en otros países y que pudiera servirnos, ¿no? Tanto, por ejemplo, los impactos acentuados o diferenciados dependiendo del tipo de características de los niños, el tema de las consecuencias negativas en su proyecto de vida, las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas, como tú dices, e incluso los efectos indirectos. Entonces, en ese sentido, parte de las estrategias se elaboraron con las recomendaciones internacionales. Eso es un primer punto que sería importante como resaltar, ¿no? Lo segundo es cómo a través del acuerdo de acciones indispensables pudimos sistematizar rápidamente cuáles deberían ser aquellas intervenciones. Uno fue esto que te he mencionado, que tiene que ver con cuatro grandes como acciones en materia de violencia. Uno, que los servicios existieran, porque está muy bien lo que te acabo de comentar, que es una parte de la estrategia, que hubiera un número telefónico sencillo y accesible, pero ¿qué pasa en los municipios donde el servicio no existe? Entonces, pues de nada sirve. Entonces, una parte importante fue como insistir que eso se convirtiera en servicio indispensable, o sea, que no podía no existir en el municipio un área de atención a esa parte, ¿no? Dos, el salvaguardar su integridad, o sea, que los municipios y los estados y la federación tuvieran pues alternativas, inclusive albergues, para poder salvaguardar la integridad de los niños cuando esto sucediera. Tres, que pudiera haber atención psicológica. Aquí atravesamos un grave problema y sí, hay que reconocerlo, ¿no? Tenemos un déficit enorme de especialistas, por ejemplo, paidopsiquiatras en el país son muy pocos. Te puedo comentar 2 estados en donde hay solo un paidopsiquiatra para toda la entidad. Tabasco y Colima, por ejemplo.
un solo especialista en esa materia y por lo tanto, pues esto no puede resolverse mágicamente, ¿no? O sea, los recursos humanos tienes que irlos pues creando, ¿no? Y por lo tanto, cómo debería de incentivarse la colaboración interinstitucional e interestatal, ¿verdad? Otro, pues tuvo que ser a través de la alianza con organizaciones de la sociedad civil. Déjame decirte que ya eh, alrededor de la primera semana de mayo y en alianza con el Indesol, tuvimos un encuentro con cerca de 700 organizaciones que trabajan con niñez en el país. Y eso ha sido un tema de capital social fundamental, porque muchas organizaciones de sociedad civil del país pues tienen ahí dentro de sus colaboradores trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, y muchas de estas organizaciones pues han sido fundamentales para la canalización de muchos de estos niños. Las capacidades estatales pues se han visto rebasadas en muchos campos y muchos de estos niños pues fueron canalizados al trabajo y la atención telefónica directa y en albergues de estas organizaciones del país, que creo que fue un acierto pues el reconocer que el Estado solo, con sus capacidades, no puede en muchos sentidos resolver una pandemia de estas como magnitudes. No sé si pude responder una parte de tu pregunta. Sí, Daniel, en relación a esto, me parece muy importante referir lo siguiente. Muchas niñas, niños y adolescentes van a regresar a las escuelas con secuelas de estas violencias, producto de esta etapa de confinamiento. El secretario de Educación Pública refirió que prevé una deserción de 800,000 estudiantes de secundaria para este nuevo ciclo escolar, lo cual, pues por supuesto que resulta muy grave considerando la situación social del país en materia de inseguridad pública, ya que la pérdida de un solo alumno de la escuela es un regalo a la delincuencia, al crimen organizado, a incrementar los índices de trabajo infantil. ¿Cómo enfrentar ese gran desafío de deserción escolar? En gran medida, producto, como bien lo señalas, de esta precaria condición socioeconómica de muchas familias. Nunca hemos tenido un fenómeno de esta naturaleza. Es lo primero que tenemos que reconocer. Y por supuesto, este diagnóstico que tú nos haces sobre el papel de la escuela, creo que tenemos que subrayarlo no una, sino 20 veces, las que sean necesarias. Porque la escuela, incluso con todas las deficiencias, y hoy más que nunca con todas las brechas que se abrieron durante la pandemia, porque hay que recordar que es ahí donde empezamos a distinguir que pues, la oferta durante la contingencia no era pertinente interculturalmente, porque en muchos lugares no era en su propia lengua, donde muchos niños y niñas pues no tienen acceso al internet, aunque tengan su cacahuatito o tengan su aparato, pues no hay dinero, o sea, ya apenas hay para comer, pues menos para ponerle datos. En otros lugares, reconocer, fíjate, es una de las lecciones importantes, el papel que las radios funcionaron. En la era digital, la radio, a pesar de ser un invento de la primera década del siglo XX, sigue siendo una herramienta que no hay que desdeñar y hay que reconocer que incluso en momentos de más crisis, pues como quiera una batería, dura más que la señal digamos, que los datos de Internet. Las radios comunitarias fueron fundamentales para difundir y también las iniciativas que muchos maestros y maestras tomaron. Conocemos, ayer pudimos ver algunos ejemplos de maestras que haciendo vaquita, pidiendo apoyo en redes sociales a otras gentes que colaboraran, lograron hacer traducciones a lenguas indígenas de los materiales y con precaución llevarlas a las familias. Y otros, pues en camionetas, otros con perifoneo, otras, pues sí, haciendo listas de SMS o WhatsApp, por lo menos para orientar el trabajo. Yo creo que eso es un saldo que hay que reconocerle al Magisterio Nacional como iniciativa propia que no debe perderse. Ojalá que como Estado, como nación, tuviéramos la capacidad de recuperar esas lecciones aprendidas, ¿verdad? Esto nos rebasa, por supuesto, como sistema, pero lo señalo como una posibilidad también
al mundo universitario, como poder aportar desde el conocimiento qué sucedió en la práctica, qué prácticas positivas se dieron como lecciones aprendidas y convertirlas, como decía Merton, en teoría de alcance medio, ¿verdad? Para poder ver regionalmente qué se puede usar. Otro elemento importante en, en este elemento es que la escuela es la última red de protección, como tú bien dices, contra el crimen organizado y contra las adicciones. Un niño, una niña, un adolescente fuera de la escuela tiene mayor riesgo de abuso sexual y de embarazo temprano, tiene mayor riesgo de consumo de sustancias y tiene mayor riesgo de ser cooptado por el crimen organizado. O sea, eso hay que tomarlo muy en consideración porque, como bien dices, esos niños que van a abandonar la escuela tienen mayor riesgo que los que, no que los que están en la escuela. El secretario de Educación lo que ha señalado es que hay que hacer un corte de caja cuando inicia un nuevo ciclo y ver los niños que no se registran al siguiente o que no asistan. Y le ha pedido a los maestros que vayan a los hogares. Pero creo que valía la pena ver lo que están haciendo algunos estados. Hoy tuve una entrevista con la secretaria ejecutiva de Aguascalientes. Hay que hacerse cargo de que Aguascalientes, afortunadamente, está muy bien comunicado, ¿verdad? Atraviesa el estado en 2 horas, ¿verdad? De por cualquier lado. Está, digamos, no tiene una orografía como Oaxaca, pero están desde este momento, que ya salieron de vacaciones, visitando a las familias. No están esperando que se dé el otro tema. ¿Por qué? Porque una vez que este niño, esta niña, por razones económicas, han tenido que dejar la escuela porque están cuidando al hermano más pequeño, están cuidando a la abuelita enferma, están cuidando al tío con alguna discapacidad, o este hacinamiento ha hecho que esté teniendo vida sexual activa, o que esté ya embarazada, o que estas y estos adolescentes estén en el mercado informal, porque esa es parte de lo que la CITIC, que es la comisión encargada del análisis del trabajo infantil, hizo durante hace unos 8 días que tuvo su sesión, es reconocer que el tema no estaba yéndose esos adolescentes a trabajo formal con seguridad social. Estaban yéndose a trabajo prohibido, porque había menores de 15 años, y a trabajo peligroso en ambos casos, el prohibido y el no prohibido, ¿verdad? Porque pues están siendo las tareas más desechables, por supuesto, sin seguridad social y con salarios, bueno, si se puede hablar salarios, con una retribución que se asemeja al salario y que no es correcta. Sin embargo, también se plantearon problemáticas pues, que hay que resolver bajo otra perspectiva. Es imposible, para darse una idea, en el Estado de México hay 5 millones de niños, niñas, adolescentes. Eso puede ser más que 2 países centroamericanos, ¿verdad? Solamente los niños del Estado de México. Y es el lugar donde más se ve el impacto, que se está vislumbrando, del trabajo infantil prohibido y el permitido riesgoso. Solo hay 45 inspectores del trabajo. Entonces, pues es prácticamente imposible pensar que esos 45 inspectores, pues siendo súper servidores públicos, puedan cubrir todas las áreas. Entonces, se necesita efectivamente la acción social, la acción de las organizaciones, Sabemos que el mercado pues muchas veces no entiende de razones, pero sí la presión social, sí la presión de las organizaciones, sí los medios de comunicación, sí las universidades, colocando a lo que llamamos nosotros el efecto más pernicioso de la pandemia, que es la invisibilidad de la agenda de los niños. Claro, porque ahorita está puesto sobre el tema de cuántos contagiados, cuántas camas, cuántos adultos. Aún así, al día de ayer ya llevábamos más de 5,000 casos de contagio, o sea, 5,736 casos. De esos también había alrededor de más de 3,500 sospechosos y 100 defunciones. Yo diría, en otro contexto, esas 100 defunciones sería prácticamente motivo de alarma social en cualquier país. No es poca cosa. Si me apuras un poquito,
son más de las muertes adultas que todo Uruguay tiene, ¿verdad? Es decir, me hago cargo que Uruguay pues, es un país de 3,5 millones de habitantes y que aquí son 40 millones de niños, pero sí, vista la proporción, no es un tema. Los niños se contagian y los niños pueden morir si tienen las comorbilidades que hemos visto en el que ver con lo que hablábamos al principio de la conversación. El consumo, cosa que no ha terminado y se ha agravado en la pandemia, de alimentos chatarra y de aguas azucaradas embotelladas en muchas de las familias. Y eso genera pues, diabetes tempranas, obesidad, sobrepeso. Y esto coloca en situación de mayor gravedad a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, frente a tu pregunta, creo que se requiere dijéramos, tomar medidas de mayor envergadura. Es un tema de corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno. Es imposible que solamente se diga, pues que la federación aumente el número de inspectores por la vía punitiva, ¿verdad? O el cambio de la política, dijéramos, en materia de corresponsabilidad empresarial, yo diría, eso podemos tardar un poco más. Entonces, son las acciones locales las que tienen que ayudar a lograr que esos niños y esas niñas no tengan necesidad de salir a trabajar. Por eso es importante que las ayudas tengan esta visión, porque de nada sirve decir una familia, pues ahí va un recurso para que este niño que está estudiando continúe, porque sabemos que una parte de ese recurso se distribuye de manera desigual en el hogar. Ahí está la beca para el niño que vive con discapacidad. Ay, mi hijo, pues tu hermanito está estudiando, ¿no? Y tu papá necesita comer carne, ¿verdad? Porque se mete jornadas en el tema. Entonces, ese ingreso, como ya expliqué, va a seguir teniendo una distribución desigual al interior de las familias. Entonces, es donde necesitamos tener más información, más cercanía con la realidad concreta de ellos, ¿no? Ahí el esfuerzo que los trabajadores, las y los trabajadores sociales pueden hacer es fundamental en las instituciones públicas locales, porque hay trabajadores sociales en los sistemas, hay trabajadores sociales en los DIFs, hay trabajadores sociales en muchas dependencias de desarrollo y bienestar, y pues el papel de entender la dinámica familiar no es sencilla, ¿verdad? Pasa como al principio nos decían, no, es que hemos ido a las casas bajo una denuncia y nos dice el papá que no es cierto, que es muy mentiroso el hijo. No, pues no hable con el papá, hable con el niño, ¿verdad? Es que nos reciben en la puerta de la casa y el papá nos dice, no, aquí no pasa nada, aquí todo el mundo está bien, aquí todo el mundo no tenemos problemas y resulta que hay dinámicas al interior que no están siendo resueltas. Y creo que sí implica, y fue uno de los acuerdos del 30 de noviembre, que se tomaran medidas entre los 3 órdenes a través de las comisiones de CITI, que son las que regulan el trabajo infantil, pues medidas extraordinarias para evitar esto. Creo que el escenario no pinta bien, sobre todo en los trabajadores jornaleros agrícolas, porque muchas de las familias que migran por hambre, que migran por necesidad, y el mercado del norte del país, una vez que se reactive, pues va a continuar en esta parte. Ahí hemos hecho recomendaciones y ha habido acuerdos pues para que el sector salud y el sector educación por lo menos garanticen cuidados y educación e intentar que estos chicos no se metan pues como ayudantes de sus papás, porque no es un tema de mala voluntad de los papás, no es un tema de culpabilizar y criminalizar a los niños, como también el que este rol del magisterio, pues para intentar dialogar con de los papás, de decir, ¿de qué sirven unos pesos si tu hijo va a estar en mayor, tu hija en mayor riesgo sin estar en la escuela? O sea, la vas a poner en riesgo. O sea, ¿de qué sirve que llegue un poquito más de pesos si la consecuencia de eso va a ser, no va a compensar el ingreso que tú metes? O sea, haz un sacrificio mayor y permite que los chicos no salgan de la escuela, porque afuera te los vas a encontrar después como problema mucho más grande. Esa sería mi reflexión. Perdón si me alargué un poco. No, gracias, Daniel. En relación a lo que refieres, viene a mi mente
que la CIPINA, y bueno, retomo los datos que tú proporcionas, ha referido diariamente un aumento muy significativo, ¿no?, en el número de contagios por COVID-19. Ya lo mencionabas tú, el pasado 2 de julio informó que había 5.736 casos, había cerca de 100 defunciones. Sin embargo, poca relevancia se le ha brindado por parte de los medios de comunicación a este tema. Principalmente se habla del sector adulto, como bien lo refieres, y nuevamente se invisibiliza a niñas, niños y adolescentes. Al respecto de esto, quiero preguntarte cómo la pandemia vino a afectar este trabajo sobre los derechos humanos que ya venía realizando la CIPINA y cuáles están siendo ahora los puntos de partida para poder retomar ese trabajo. Bien, es lugar común cuando la gente dice crisis oportunidad, pero creo que a nosotros sí nos permitió acuerparnos más como sistema de sistemas. Es decir, antes, en la lógica anterior, municipio, y creo que la pandemia permitió escuchar de viva voz a los sistemas municipales. Eso creo que ha sido una lección importante que nos ha dado cohesión social. Otro factor importante ha sido que logramos aprovechar el tiempo dotando de herramientas formativas a los servidores públicos. El curso que prácticamente al final ya teníamos trabajado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, eh, y otras instituciones de sociedad civil sobre prevención de violencias adolescentes y tejido social, pues logramos que alrededor de 20,000 servidores públicos se inscribieran al curso. Era un curso de 40 horas que posibilita generar estas habilidades. Creo que esa parte, podríamos decir que se aprovechó para que muchos servidores públicos que en otro momento, por la dinámica, por el cansancio, por la saturación, sobre todo al inicio, porque ahorita ya empieza la curva de agotamiento virtual, el burning virtual, es demasiado, creo que hay una saturación, pero al principio logramos que muchos servidores públicos continuaran formándose. Logramos que la generación que viene tomando los diplomados para la maestría en derechos de niños, niñas y adolescentes terminaran. Fíjate, en educación a distancia, por lo regular, siempre en cada ciclo no termina cerca del 45%. Bueno, la deserción en esta ocasión fue del 19%, lo cual significa que la gente tenía un poco como más de tiempo para formarse. Creo que esa parte ha sido importante. 3, un tema que nos había costado mucho trabajo como sistema, el lograr que la voz de los niños se escuchara, logramos. Entonces logramos por lo menos que se escuchara a nivel nacional, que muchas entidades del país hicieran conversatorios directos con los alumnos, ¿verdad? Y esto eh, posibilitó como un nuevo actor con voz propia haciendo recomendaciones. Escúchenos qué está pasando y cuáles son las soluciones que planteamos, ¿verdad? Ya veníamos insistiendo en esta lógica. El propio Programa Nacional del PRONAPINA, ¿verdad? Del sistema en su conjunto, habíamos logrado una consulta de 149,000 niños, niñas, adolescentes de todo el país. Pero creo que ahí reconociendo directamente, diciendo, esta política pública fue propuesta de los niños, que hay que visibilizar, en esta ocasión creo que tomó como carta de no voy a llamarle mayoría de edad, porque si no otra vez vuelvo a la lógica de que toda la vida es prepararnos para ser adultos jóvenes entre los 18 y 45 años, no, sino que tomó relevancia el protagonismo social de los niños, niñas y adolescentes en muchas actividades, ¿verdad? Inclusive las que propició el sector salud y la que propició el sector educativo en el país en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, es otra lección importante. Se fortaleció el protagonismo y la participación de los niños. Donde creo que tenemos como la principal desafío, y por llamarlo de alguna manera, al tema, ¿no? De dónde vemos lo más preocupante, el presupuesto. Es decir, los recortes y el ajuste, pues los niños no son un actor social que todavía alcance a salir a la calle, ¿verdad?
nunca vas a ver una manifestación de niños con pañaleras bloqueándote el acceso a una ciudad, tomen un puente, tomen un aeropuerto. No, pues eso el mundo adulto lo hace, ¿verdad? Y entonces se hace escuchar y hay mesas de negociación y llegan a acuerdos, ¿verdad? Eso nunca lo hemos visto. Déjame decirte que la primera vez que vi a los niños chilenos de 12, 13 años movilizados por el derecho a la educación pública, pues yo me asombré, dije, nunca había visto niños, ¿verdad? Movilizados e incluso en escenas con los carabineros. Digo, te estoy hablando un poquito el fin del año pasado y febrero de este año, en donde los niños y niñas chilenos, digo, una niña de 12 años es niña, ¿verdad? Movilizados por el derecho a la educación. Pero eso es muy extraño, ¿no? En nuestro país no vemos esas manifestaciones masivas como los niños chilenos. Entonces, necesitamos social amplio que consciente del impacto que tiene, no en el México de futuro, fíjate, porque cada vez que traducimos esto en paradigma, todo mundo dice los niños, el futuro de la patria, el futuro de Puebla, el futuro de Guadalajara. No, no, no. Los niños son el presente. Todos los estudios nos dicen que los primeros 1000 días, que los primeros 6 años, lo que tú hagas ahí ya se moldeó, como te decía hace un rato, la conducta, inclusive, de estos niños en la edad escolar y la edad adolescente. La explicación que hemos intentado encontrar del bullying no está, es decir, en los valores de la familia solamente o en la discriminación histórica que se vive en ciertos grupos en los salones de clase. Está en la capacidad de resiliencia que se genera en la primera infancia. Es decir, alguien, lo sabes, porque tu generación seguramente había apodos y cosas que se quedaron marcadas. La única diferencia es que esta generación, de la tuya para abajo, queda grabada en redes sociales. A mí si me decían un apodo en la escuela, pues me iba de la ciudad y se olvidaba, ¿verdad? Salvo que regresara y entonces seguía siendo el mismo personaje. Pero ahora no, ahora esa estigma se queda de por vida en los niños. Y como eso es de por vida, les genera un gran conflicto. Déjame decirte que pocos, pero sí hubo, y por supuesto que tuvimos que intervenir a tiempo, los intentos de suicidios en algunos municipios, pues por la contingencia, porque eh, la ansiedad, la anomia social que Durkheim tanto nos habló en su obra famosa El suicidio, volvía a colocarse nuevamente en el escenario. Si no tiene sentido el futuro, ¿para qué vivo ahora? Entonces el paradigma, si no se coloca en el hoy, hay un gran problema de política pública. Podemos postergar otras cosas. En los diálogos que ya veníamos teniendo, no hay un servidor público que no te abra la puerta en el país cuando dices, vengo de parte del sistema nacional. Por supuesto, es de mi mayor interés. O sea, todo el mundo te dice que los niños son su interés. Oiga, señor gobernador, oiga, señora presidenta municipal, ¿cuánto le vamos a invertir? No, fíjese que traigo muchas presiones de los vecinos para comprar más patrullas. Oiga, pero si el problema se origina en estos adolescentes que no tienen espacios, que no tienen inversión, pues parece que preferimos encontrarnos a la vuelta de la esquina saltándonos que invertir en ese tiempo. Te voy a comentar un tema que es un tema como para pensarse desde el trabajo social muy de fondo. Estamos haciendo esfuerzos, por supuesto, con las autoridades para corregir esto, pero si te dijera que había puestos en el país de trabajo directamente con niños, niñas y adolescentes, que no se colocaban a los mejores cuadros, sino como una forma de castigo para atenderlos, ¿me lo creerías? Dirías, no, eso no es posible, esto no sucede en México. Pues sí. En muchos casos, por ejemplo, los oficiales de protección a la infancia en el pasado en el Instituto Nacional de Migración, que es una tarea que no está regularizada, o sea, que no hay un perfil de puesto sobre el OPI, sino es una acción voluntaria extra al trabajo, en algunos casos era una especie de castigo, ¿verdad? Que portabas mal, no colaborabas, te toca trabajar con los niños y los adolescentes como castigo. Los encargados de los servicios para los adolescentes en conflicto con la ley
pues no eran los más preparados, los más empáticos, los más escuchadores, sino los que se habían portado mal, más rebeldes, los más con problemas, incluso con asuntos internos en el sistema penitenciario, mándenselos a los adolescentes. O sea, le mandábamos lo peor. Entonces, parece increíble esas cosas, pero eso es parte de lo que hay que levantar, dijéramos, como la tierra para que afloren esas realidades y las enfrentemos. Y cada vez más los acuerdos de decir, pues tengamos los mejores cuadros para los niños, niñas, adolescentes. Pero como se piensa en futuro, alguien lo va a resolver. Y ese alguien te das cuenta que cuando cumples 18 años, pues ya no hay manera. O sea, todos los estudios que hay una curva como en donde la inversión pública, la última ocasión que escuché un dato muy revelador, hablaba de tasa de retorno de $25 por dólar invertido en la primera infancia, y luego, a medida que avanza tu edad, llegas a los 30 años y lo que inviertes casi no se retorna nada. Es decir, lo que no hagamos por los adolescentes en conflicto con la ley, para citar un caso, vamos a seguir llenando la mitad de las cárceles con jóvenes, ¿verdad? Porque no hicimos en el último intento o no trabajamos esto en etapas anteriores. Me hago cargo que eso tiene que ver pues, con temas estructurales, con temas acumulados a lo largo de los años, pero ahí es donde sería muy importante generar una gran coalición de apoyo académica, social, las propias iglesias, independientemente de su visión, diciendo, con los niños vamos a hacer que no se escatime el recurso. Yo cuando era niño escuchaba en la radio un anuncio que a veces lo cito porque era cierto. Si la leche es poca, al niño le toca. Así decían, lo decían en masculino, ¿verdad? Porque no había perspectiva de género. Pues lo mismo, si va a haber pocos recursos, pues los niños deberían ser como los privilegiados en esa materia. Y lo dice nuestro primero constitucional, fíjate, en la interpretación, que es muy tácita, que dice que cuando, incluso en situaciones de emergencia o suspensión de garantías, hay dos derechos humanos que en esta lógica de la interdependencia están por encima, por decir de alguna manera, del resto. El derecho a la vida, o sea, nadie te puede fusilar, ¿verdad? Si no hay ni siquiera esa legislación, y decir, pues te fusilo y no, nadie. Y dos, el interés superior de la niñez. Es la única manera en resaltar que ese derecho humano está por encima de otros derechos. Así como el derecho a los niños a vivir en familia no es un derecho de adultos, oigan, pues yo quiero adoptar. No, pues perdón, es el derecho. ¿Qué es lo mejor para este niño? No, es que yo tengo recursos, soy blanco, soy profesionista, soy... El derecho es del niño, no es del adulto. Y se nos olvida, en el mundo adulto es al revés. Yo tengo derecho a adoptar, ¿no? Déjenme escoger qué niño, etcétera. Coloco el tema porque es muy práctico. El derecho es de los niños y las niñas a vivir en familia y ser adoptados, no al revés. Creo que eso se nos olvida con mucha frecuencia en el mundo adulto. El derecho de los niños está por encima inclusive de otros derechos. Por eso un país, una ciudad, un estado pensado desde los niños, nos los ha dicho Hábitat para la Humanidad, nos los ha dicho en México Clara Hussman muchas veces, la gran investigadora. ¿Qué sería de este país pensado desde los niños? Yo siempre le pongo este ejercicio a los servidores públicos. Levante la mano el valiente o la valiente que deja salir a su nieta, niña, hija, hermana, pequeña, de 10 años, a las 8 de la noche, a 3 cuadras solita, a comprar un litro de leche. A ver, levante la mano. Y pues yo no veo ningún valiente, ¿eh? El día que tengamos esa tranquilidad, esa confianza, va a ser distinto. Porque lo que es seguro para los niños es seguro para el mundo adulto. Un parque puede ser seguro para jóvenes que novian ahí. Un transporte público puede ser seguro para las mujeres, pero no necesariamente para las niñas y los niños. Un país pensado para los niños es un país pensado para todos. Lo que es bueno para los niños es bueno para todos. Bien, y creo que lo que refieres, pues por supuesto que me lleva a pensar sobre la importancia que tiene la participación de las infancias en esta nueva reconfiguración de escenarios donde niñas, niños y adolescentes no pueden ser vistos solo como parte del problema, sino tienen que ser vistos también
como parte de la solución. Y bueno, finalmente, y ya para cerrar esta entrevista, ¿algún mensaje que quieras enviar sobre este tema a la comunidad de alumnos, profesores y al público en general de la Escuela Nacional de Trabajo Social? Creo que México cuenta con un andamiaje legislativo importante que necesita compaginarse con los cambios necesarios en la educación superior. Déjame decirte nada más una cosa que nos ha pasado en los últimos meses importante. Logramos construir una estrategia nacional de primera infancia que está publicada en el diario oficial y donde dice que hay 29 intervenciones que cada niño y niña del país debería tener para su sano desarrollo. Si estas 29 intervenciones no están claras en los profesionistas de la salud, la psicología, el trabajo social, la sociología, los economistas del país, porque hay que ver cómo se comporta el anexo 18 presupuestal, ¿verdad? Qué componentes hay, etcétera. Bueno, en todos los campos. Pues va a ser muy difícil tener profesionistas que sean capaces de lograr que ese proyecto de primera infancia sea para estos millones de niñas, niños, adolescentes. Para ponerte un ejemplo, esta administración federal se encontró aproximadamente con, 33, con aproximadamente 13 millones de niñas, niños y adolescentes, digo, perdón, con 40 millones, pero 13 millones que ya eran menores de 6 años eh, en esta administración. Y durante estos años van a nacer otros 12.5 millones de niños, 25 millones de mexicanos. Necesitamos hacer una reconversión de los currículos, de las capacidades. Incluso porque eso tiene que ver hasta con el empleo local. ¿Cuántos sistemas del país, cuántos DIF del país tienen profesionistas que están encargadas de la determinación del interés superior del niño? ¿Este niño tiene que vivir en su familia de origen o tiene que estar en otra familia de acogida o extensas? Y en un extremo, que sería el menos deseable, institucionalizados. Muchas veces hemos platicado con los responsables de los sistemas y nos dicen, ¿y usted por qué está aquí? Porque la presidenta del DIF, que era mi compañera en la primaria, veía que me gustaban mucho los niños y me hizo encargada de este asunto. Hay mucha buena voluntad, pero falta más profesionalización, ¿verdad? Y ahí es donde vuelvo a un dicho histórico que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, está empedrado de buenas intenciones. No basta con la buena intención, necesitamos la profesionalización de los actores que determinan el interés superior y la restitución de los derechos de los niños en el país. Si son lo más valioso de una nación, si el alma de una nación, como dijera Mandela, se mide por la manera en que trata a sus niños, ahí tenemos que tener un efecto importante en la profesionalización. Entonces yo creo que hay que prepararse mejor, hay que revisar los planes de estudio, necesitamos una revisión, pues sí, muchas veces de cómo adecuamos estas nuevas leyes con el perfil, ¿verdad? Pues para poder responder a esas necesidades multi-interdisciplinarias, ¿verdad? Y otra cuestión, termino con un tema que yo pensé que era una invención, me puse a revisarlo y dije, no, sí es cierto, en la antropología africana existe y es un tema duro. Dice, si un integrante de esta tribu no recibió el calor de su familia y de los suyos, algún día regresará a quemar la aldea para sentir un poco de calor y cercanía de los suyos. Qué fuerte. El regreso no siempre es como lo imaginamos. A veces es violento y tremendamente impugnador e interpelador. Yo lo dejaría ahí. Pues muchas gracias, agradezco cada una de tus reflexiones y aportaciones. Agradezco a la Escuela Nacional de Trabajo Social por este espacio y por supuesto a Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Daniel. A ti, buena tarde. Gracias.